El viento soplaba suavemente aquella tarde de primavera, cuando Clara caminaba por las calles de su barrio, con una mezcla de nostalgia y temor. Las risas y las promesas de 5 años junto a Daniel resonaban en su mente, cada recuerdo un reflejo del amor que compartían. Se habían conocido cuando ambos apenas eran adolescentes, en un encuentro casual en el parque donde Daniel solía correr, soñando con convertirse en un atleta profesional. Ahora, 5 años después, Daniel estaba a punto de ver su sueño realizado. Había sido seleccionado para un entrenamiento de alto rendimiento en el extranjero, algo que podría lanzarlo al estrellato en el mundo del atletismo. Clara, por otro lado, seguía luchando por terminar sus estudios en la universidad, una institución pública en la que, como estudiante promedio, debía esforzarse el doble para destacar. Sin embargo, el peso de la diferencia entre sus realidades había comenzado a hacerse más evidente, especialmente con la presencia de Victoria, la madre de Daniel. Clara se detuvo frente a la casa de Daniel, una mansión imponente que parecía observarla con desprecio. En más de una ocasión, Victoria le había dejado claro que no la consideraba lo suficientemente buena para su hijo. Una muchacha sin clase, sin futuro, solía decir en tono despectivo cuando Clara estaba cerca, asegurándose de que escuchara cada palabra. A pesar de eso, Daniel siempre la defendía, asegurándole que su amor era lo único que importaba. Clara suspiró antes de tocar el timbre. Esa tarde iba a cambiar todo. Tenía que contarle a Daniel que estaba embarazada, que su amor había dado fruto en una vida nueva que crecía dentro de ella. Sentía miedo, no por Daniel, sino por cómo reaccionaría su madre. Victoria ya la odiaba, y Clara sabía que esa noticia podría desatar su furia. La puerta se abrió, y Clara no se sorprendió al ver a Victoria en lugar de Daniel. La mirada fría de la mujer mayor la recorrió de arriba a abajo, como si fuera una intrusa en su hogar. ¿Qué haces aquí?, preguntó Victoria con una voz cargada de desdén. Clara respiró hondo, intentando mantener la calma. No podía dejar que Victoria la intimidara. Necesito hablar con Daniel, respondió Clara, su voz temblando ligeramente. Victoria la miró con los ojos entrecerrados, sospechando algo. No está aquí, Clara, respondió. Está entrenando. ¿Qué quieres? Lo que tengas que decirle a él, puedes decírmelo a mí. Clara titubeó. Sabía que no podía contarle directamente, pero también sabía que no podía seguir ocultando la verdad. El nudo en su estómago se apretaba más fuerte con cada segundo que pasaba. Es algo que solo él debe saber, insistió Clara, pero su temblor la delató. Victoria, siempre astuta, notó el cambio en su postura y su expresión. Dio un paso más cerca de Clara, su voz tomando un tono más frío y amenazante. ¿Estás embarazada, verdad?, inquirió, más como una afirmación que como una pregunta. Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Antes de que pudiera responder, Victoria avanzó hacia ella con una furia controlada. Le tomó la mano con fuerza y la empujó hacia la entrada. Escúchame bien, muchachita, dijo Victoria, su voz en un susurro afilado. Si piensas que voy a permitir que arruines la vida de mi hijo con un bebé bastardo, estás muy equivocada. Clara trató de soltarse, pero Victoria la sostuvo con una fuerza que no parecía posible en una mujer de su edad. ¿Sabes lo que va a pasar si le dices a Daniel?, continuó Victoria. Él dejará todo por ti. Perderá su carrera, su futuro, por un error que tú cometiste. Y no voy a permitirlo. Victoria se giró hacia una mesa cercana y tomó un sobre que había estado guardado bajo llave. Lo abrió frente a Clara y dejó caer una cantidad impresionante de billetes en el suelo, entre ellas. Aquí tienes, dijo, lanzando los billetes a sus pies. Toma esto y desaparece de su vida. Deshazte de ese niño y deja que Daniel sea libre para cumplir su destino. Clara se quedó congelada, mirando los billetes en el suelo, el peso de la decisión aplastándola. La oferta de Victoria era clara, el dinero a cambio de su sacrificio. Pero el corazón de Clara se rebelaba ante la idea de abandonar a Daniel, de renunciar a su hijo. No. No puedo, logró decir entre susurros, pero Victoria la interrumpió. No seas tonta, Clara. Si realmente amas a mi hijo, lo dejarás ir.
Victoria se inclinó hacia ella, mirándola directamente a los ojos. Deshazte de ese bebé, o te aseguro que nunca volverás a ver a Daniel. Clara sintió un nudo en la garganta. Sus manos temblaban mientras intentaba asimilar las palabras de Victoria. Sabía que Daniel amaba su carrera, que había trabajado toda su vida para llegar a donde estaba. No podía ser la persona que lo alejase de ese futuro brillante. Con lágrimas en los ojos, miró a Victoria por última vez antes de dar media vuelta y salir corriendo de la casa. Mientras se alejaba, las palabras de la madre de Daniel resonaban en su mente. El peso de la decisión que tenía que tomar la aplastaba, pero sabía que tenía que hacerlo. No podía arruinar la vida de Daniel, aunque eso significara romperle el corazón. Clara se alejó, sin saber cómo enfrentaría la tormenta que se avecinaba, pero con la certeza de que debía proteger a Daniel, incluso si eso significaba sacrificar su propia felicidad. Los días posteriores a su encuentro con Victoria fueron los más oscuros que Clara había vivido. Aislada en su pequeña habitación, intentaba buscar una salida, pero las paredes parecían cerrarse a su alrededor. La idea de haber perdido a Daniel, aún sin decirle la verdad, la atormentaba. Pero más allá de su propia tristeza, estaba la nueva vida creciendo dentro de ella. Cada vez que tocaba su vientre, sentía una mezcla de terror y esperanza. ¿Cómo podía elegir entre el amor que sentía por Daniel y el bienestar de su hijo? Un par de días después, mientras intentaba concentrarse en sus estudios, recibió una llamada inesperada. Era Daniel. Clara, ¿podemos vernos hoy? Su voz sonaba emocionada, como si todo estuviera bien, como si la tensión de los últimos días no existiera. Sí, claro, dijo, aunque su corazón latía con fuerza. Sabía que este sería el último momento que compartirían antes de que todo cambiara para siempre. Quedaron de verse en el parque donde solían ir en sus primeros años juntos, un lugar lleno de recuerdos felices. Daniel llegó corriendo, como solía hacerlo, con esa energía que siempre había admirado en él. Cuando la vio, sus ojos brillaron, y por un instante, Clara deseó poder olvidarse de todo, de la realidad que lo separaba, y simplemente correr hacia él. Pero no lo hizo. Clara. Daniel la abrazó, su aroma familiar la envolvió, y Clara sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Tengo algo increíble que decirte. Me han confirmado el viaje. Me voy la próxima semana. Clara forzó una sonrisa. Sabía lo importante que era esto para él. Eso es increíble, Daniel. Me alegro mucho por ti, dijo, pero sus palabras sonaban vacías, sin la alegría que normalmente acompañaría tal noticia. Daniel la miró con el ceño fruncido, notando su frialdad. ¿Estás bien?, preguntó, tomando sus manos. Has estado un poco distante estos días. Clara apartó la mirada, sabiendo que no podría ocultar la verdad mucho más tiempo. Tenía que decirle algo, cualquier cosa, para protegerlo. Pero cuando intentó hablar, las palabras se atascaron en su garganta. Daniel, inició, con la voz temblorosa. Hay algo que necesito decirte. Antes de que pudiera continuar, Daniel la interrumpió, emocionado. Yo también tengo algo que decirte. Clara, quiero que vengas conmigo. Quiero que estemos juntos en esto. No puedo imaginarme haciendo este viaje sin ti. Su voz era sincera, llena de amor y esperanza. Sé que es un gran cambio, pero podemos hacerlo. Encontraremos la manera. Clara se quedó helada. ¿Irse con él? Era lo que siempre había soñado, pero ya no era posible. Su mente se llenó de imágenes de la conversación con Victoria, de los billetes tirados a sus pies. Si aceptaba irse con Daniel, destrozaría su carrera, su futuro. Y si le decía la verdad, él renunciaría a todo por ella y el bebé. No podía permitir que eso ocurriera. Con el corazón en la garganta, Clara tomó aire, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer cambiaría sus vidas para siempre. No, Daniel. No puedo irme contigo, dijo, apartándose de él. Hay algo más que necesito decirte. Daniel la miró, confuso. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedes venir? Pensé que esto era lo que queríamos. Clara se armó de valor y,
Con una frialdad que no sentía, pronunció las palabras que jamás imaginó decir. Me he enamorado de alguien más, Daniel. El rostro de Daniel se contrajo en una expresión de sorpresa y dolor. Retrocedió un paso, como si acabara de recibir un golpe en el estómago. ¿Qué? No. No puede ser verdad, dijo, incrédulo. Clara, dime que esto no es cierto. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Clara, pero ella no podía dar marcha atrás. Sabía que esta era la única manera de que él se fuera, de que no sacrificara su vida por ella. Lo siento, susurró, apenas capaz de pronunciar las palabras. Lo siento tanto, Daniel. Daniel la miró con los ojos llenos de confusión, su voz temblorosa mientras trataba de procesar lo que estaba escuchando. ¿Quién es? ¿Desde cuándo? Preguntó, su voz cargada de desesperación. Clara no tenía respuesta. No había otro. Todo era una mentira que había inventado para protegerlo, para asegurarse de que no la siguiera y destruyera su carrera. No importa quién es, dijo finalmente, evitando su mirada. Lo que importa es que, ya no estoy contigo. Daniel se quedó en silencio, su rostro transformándose lentamente de incredulidad a tristeza. Sabía que Clara no mentía fácilmente, pero esta vez no podía discernir la verdad de la mentira. Después de lo que parecieron siglos de silencio, asintió, tragando con dificultad. Entonces, esto es todo, dijo, su voz rota. Clara asintió, sin confiar en su propia voz para hablar. Espero que seas feliz, Clara, dijo Daniel finalmente, dándose la vuelta y alejándose de ella, llevándose consigo todo lo que había compartido con ella durante 5 años. Clara lo vio irse, sabiendo que acababa de perder al amor de su vida para siempre. Las lágrimas fluyeron con fuerza, pero en su corazón sabía que había hecho lo correcto. Daniel tendría una vida brillante, sin el peso de un hijo que él no había planeado. No importaba que ella tuviera que cargar con el dolor y la soledad, mientras él pudiera seguir su camino. Pero en ese momento, Clara no sabía que esa decisión la marcaría para siempre. El eco de los pasos de Daniel alejándose resonaba en la cabeza de Clara como un tambor implacable. Cada vez que él se distanciaba más, ella sentía que un pedazo de su alma se desprendía para siempre. Las palabras que acababa de pronunciar todavía colgaban en el aire, pesadas y frías como un invierno eterno. Me he enamorado de alguien más. Jamás había dicho algo tan cruel en su vida, pero lo había hecho por él, por su futuro. Lo sabía, y sin embargo, el dolor era insoportable. Las semanas que siguieron fueron como un borrón para Clara. Se sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Daniel se había marchado del país poco después de su devastadora conversación en el parque, y el eco de su ausencia era un constante recordatorio de lo que había perdido. Sabía que él la amaba, sabía que él habría dejado todo por ella si hubiera sabido la verdad, pero esa verdad era precisamente lo que había querido evitar. Clara decidió seguir adelante con su embarazo en silencio, lejos de las miradas inquisitivas de la sociedad, lejos de la maldad de Victoria y, sobre todo, lejos del recuerdo de Daniel. La maternidad llegó sin piedad, arrastrándola con el peso de su responsabilidad. Las primeras semanas fueron las más difíciles, había dejado la universidad, incapaz de equilibrar el estudio con el embarazo y la presión emocional. Encontró trabajo como empleada doméstica en la casa de una familia adinerada, limpiando los rincones de una vida que no era suya. 5 años después, Sofía, su pequeña hija, correteaba alegremente por el pequeño apartamento que habían logrado rentar con el modesto salario que Clara recibía limpiando casas. A pesar de la vida dura que llevaban, Sofía era su sol, su motivo para seguir adelante. El dolor de haber perdido a Daniel no había desaparecido, pero la pequeña era la prueba viva de que había hecho lo correcto. A menudo, mientras planchaba o limpiaba el polvo en las lujosas mansiones donde trabajaba, Clara se preguntaba cómo sería la vida de Daniel ahora. ¿Seguiría pensando en ella? ¿La habría olvidado completamente? Había escuchado rumores sobre su éxito como atleta profesional, sobre sus victorias en competiciones internacionales y sobre cómo se había convertido en una figura pública destacada. Pero Clara se había mantenido al margen de todo aquello. Su mundo era pequeño,
limitado a su hija y a las labores que ocupaban sus días. Un día, mientras Clara trabajaba en una de las casas más grandes en las que había estado, la del millonario Héctor Sandoval, escuchó a las empleadas hablar emocionadas en la cocina. Siempre que las escuchaba murmurar sobre la vida de los ricos y famosos, intentaba no prestar demasiada atención. Pero algo en lo que decían captó su interés de inmediato. ¿Ya oyeron?, comentaba Ana, una de las cocineras. Daniel Morales, el famoso atleta, viene a la ciudad la próxima semana para la boda de la hija de don Héctor. Clara sintió cómo se le congelaba la sangre. Daniel Morales. Habían pasado 5 años desde que lo había visto por última vez, pero el simple hecho de escuchar su nombre la hizo detenerse. Intentó respirar con normalidad, pero su mente ya estaba corriendo en todas direcciones. ¿Daniel aquí? ¿En esta casa? Dicen que se va a casar con la hija de don Héctor, ¿te imaginas?, continuó Ana. ¡Qué envidia! Ese hombre es un Adonis, y ahora se casará con una de las mujeres más ricas del país. Clara se apoyó contra la pared, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Daniel, su Daniel, se casaba con Isabela Sandoval, la hija del magnate para el que ella trabajaba. La ironía no podía ser más cruel. Justo cuando pensaba que lo había dejado todo atrás, el pasado regresaba para atormentarla de la forma más inesperada. Esa misma noche, Clara se acurrucó junto a Sofía, viendo cómo dormía tranquilamente, ajena a todo el caos que estaba a punto de desatarse en sus vidas. ¿Qué iba a hacer? Daniel no sabía nada de Sofía. No sabía que tenía una hija, ni que Clara había renunciado a su amor para no arruinar su carrera. Y ahora, se iba a casar con otra mujer, una con todo el poder y el dinero que Victoria siempre había querido para él. Los días pasaron con una angustia creciente en el pecho de Clara. El día de la boda llegó, y con él, la realidad ineludible de que tendría que enfrentarse a Daniel nuevamente. Ella, como parte del personal de servicio, no tendría más opción que estar presente en la casa, atendiendo a los invitados y preparando todo para el gran evento. La boda era un espectáculo de lujo y extravagancia. La casa de los Sandoval estaba decorada con miles de flores blancas y el ambiente rebosaba de elegancia. Clara se movía entre los sirvientes, intentando pasar desapercibida. No quería ser vista por Daniel, no estaba preparada para ese reencuentro. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Mientras llevaba una bandeja de copas hacia el jardín, lo vio. Daniel estaba allí, más apuesto de lo que jamás lo había visto. Sus hombros más anchos, su cabello bien peinado, su porte seguro y elegante. Era el hombre que siempre había sabido que se convertiría, un atleta de renombre, admirado por todos. Pero en su expresión, había algo diferente, algo que Clara no había visto antes. Había una tristeza en sus ojos, una sombra que no pudo ignorar. Y en ese momento, los ojos de Daniel la encontraron. Por un instante, todo se detuvo. Daniel se quedó quieto, observándola con una mezcla de sorpresa y confusión. No podía creer lo que veía. Clara, la mujer a la que había amado, estaba allí, en esa boda, vestida como una simple empleada. Ninguno de los dos se movió, pero los recuerdos de su tiempo juntos comenzaron a invadir a Daniel como una ola imparable. Clara, murmuró, pero en ese momento, Isabela apareció a su lado, colgándose de su brazo y rompiendo el contacto visual entre ambos. Clara giró sobre sus talones y se dirigió al interior de la casa, su corazón latiendo a toda velocidad. No podía enfrentarlo, no ahora, no aquí. Sabía que tarde o temprano tendría que hablar con él, pero no en medio de una celebración que simbolizaba la vida que él había construido sin ella. La vida que él pensaba que era lo correcto, sin conocer la verdad. Pero Daniel no iba a dejar que desapareciera tan fácilmente. Había visto la confusión en sus ojos, la misma confusión que él sentía al verla después de tantos años. Y aunque estaba comprometido con otra mujer, sabía que no podía seguir adelante sin obtener respuestas. El reencuentro estaba cerca, y las verdades ocultas por 5 largos años finalmente saldrían a la luz. La ceremonia continuaba alrededor de Clara como un eco distante.
Las risas, las conversaciones de los invitados y la música elegante que llenaba la enorme mansión de los Sandoval se mezclaban en una cacofonía que apenas registraba. Solo una cosa ocupaba su mente: Daniel. Había sido inevitable, lo sabía, pero nunca había pensado que verlo de nuevo sería tan devastador. Había pasado tanto tiempo, pero sus sentimientos seguían ahí, como si no hubiera pasado ni un solo día desde que lo dejó. Se refugió en la cocina, lejos de las miradas curiosas y los ojos inquisitivos de los invitados. Clara apoyó las manos sobre la mesa, tratando de calmar su respiración. La verdad era que nunca había dejado de amarlo. Y ahora, él estaba comprometido con Isabela, una mujer rica y hermosa, todo lo que Clara nunca podría ser. Pero lo que más le dolía era el hecho de que Daniel aún no sabía nada sobre Sofía. Un susurro interrumpió sus pensamientos. «Clara, ¿estás bien?». Ana, una de las empleadas de más confianza en la casa, entró en la cocina, con una expresión de preocupación en el rostro. «Sí», respondió Clara, aunque claramente no lo estaba. Solo necesitaba un momento. Ana se acercó y le ofreció un vaso de agua. Clara lo aceptó con una sonrisa débil, agradecida por la preocupación. Ana había sido una de las pocas personas que conocía su situación, aunque nunca le había hablado en detalle sobre Daniel. ¿Estás segura? Has estado actuando de manera extraña desde que llegó ese atleta, insinuó Ana, con una mirada comprensiva. ¿Lo conoces? Clara sintió que su corazón se aceleraba. No podía negarlo, no con Ana, que siempre había sido su amiga en los momentos más difíciles. Él es Daniel, dijo finalmente, con la voz cargada de emoción contenida. Es el padre de Sofía. Ana abrió los ojos sorprendida, pero inmediatamente su rostro adoptó una expresión de compasión. Dios mío, Clara, susurró Ana. ¿Él sabe? Clara negó con la cabeza, sus ojos llenándose de lágrimas. No, nunca le dije. No sabía cómo hacerlo, y luego me fui. Me alejé para que él pudiera seguir su carrera. Sabía que si se lo decía, habría renunciado a todo por nosotras. Habría dejado de lado sus sueños. Ana tomó la mano de Clara, apretándola con fuerza. Pero ahora está aquí. Y tú estás aquí, trabajando en la casa donde se va a casar. No puedes seguir ocultándolo, Clara. Él tiene derecho a saberlo, y Sofía merece conocer a su padre. Clara apartó la mirada, luchando por controlar las emociones que amenazaban con desbordarse. Sabía que Ana tenía razón. Durante todos estos años, había querido proteger a Daniel, asegurarse de que lograra todo lo que merecía. Pero había llegado el momento de enfrentar la verdad, aunque eso significara poner en riesgo todo lo que había construido. Mientras tanto, en el jardín principal, Daniel no podía dejar de buscarla. Cada vez que su mirada se desviaba hacia los grupos de invitados, no podía evitar intentar encontrar a Clara. Desde el momento en que la vio, algo había cambiado en él. La vida que había llevado durante estos últimos 5 años, marcada por sus logros como atleta, de repente se sentía vacía. La sonrisa de Isabela, los elogios de los invitados, las luces deslumbrantes, todo palidecía frente a los recuerdos que tenía de Clara. Aquella conversación de despedida en el parque, donde ella le rompió el corazón, seguía atormentándolo. Pero ahora, algo no cuadraba. Verla en esa casa, trabajando como una simple empleada, no encajaba con la imagen que él tenía de Clara. ¿Cómo había llegado allí? ¿Por qué no se lo había contado? El Daniel de hace 5 años habría dado por sentado que ella lo había olvidado, que había seguido adelante. Pero algo en su interior le decía que no todo era como parecía. Isabela, de pie a su lado, notó su distracción. No había pasado desapercibido para ella que su prometido no dejaba de mirar hacia otro lado, y comenzaba a sospechar que algo estaba mal. «Daniel, ¿estás bien?», preguntó, intentando sonar casual mientras se acercaba más a él. «Has estado distraído toda la noche». Daniel forzó una sonrisa, pero no pudo ocultar completamente su incomodidad. «Sí, solo, es un gran día». «Mucho en qué pensar», respondió, intentando desviar la conversación. Isabela, no obstante, no estaba convencida. Miró a su alrededor,
buscando lo que pudiera estar captando la atención de Daniel, y en ese momento, notó a Clara. Una mujer sencilla, con el uniforme de servicio, que intentaba pasar desapercibida entre los demás empleados. No podía evitar notar que Daniel la miraba de reojo cada vez que pensaba que nadie se daba cuenta. ¿La conoces?, preguntó Isabela, señalando discretamente hacia Clara. Daniel la miró, sin poder evitar el pánico que crecía en su pecho. No quería mentir, pero tampoco sabía cómo explicar todo lo que estaba sintiendo. Sí, la conocía hace mucho tiempo, dijo, manteniendo su tono lo más neutral posible. Isabela lo miró con una mezcla de sospecha y desconfianza, pero antes de que pudiera decir algo más, uno de los invitados se acercó para felicitar a Daniel, interrumpiendo la conversación. Más tarde esa noche, cuando todos los invitados se habían retirado a sus respectivas habitaciones y la casa había vuelto a su calma habitual, Daniel aprovechó la oportunidad. Sabía que tenía que hablar con Clara, entender qué había sucedido y por qué estaba allí. Se levantó de su habitación en silencio, asegurándose de que Isabela no lo viera, y bajó las escaleras hacia la cocina, donde la había visto por última vez. Al llegar, encontró a Clara sentada en una pequeña mesa, con la mirada perdida en la nada, sosteniendo una taza de té entre sus manos. «Clara», dijo Daniel, su voz suave pero cargada de intensidad. Clara levantó la vista de golpe, sorprendida. No esperaba verlo, y mucho menos tan pronto. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras lo veía allí, de pie, tan cerca después de tanto tiempo. «Daniel», susurró, su voz apenas un hilo. «No deberías estar aquí». «Necesito respuestas», dijo él, directo. «No entiendo qué está pasando. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué sucedió con tu vida?» Daniel se sentó frente a ella, incapaz de apartar la mirada. Clara tragó saliva, sabiendo que no podía seguir esquivando la verdad. «Es una larga historia», respondió, con la voz temblorosa. «Pero hay algo que debes saber, algo que no te dije hace 5 años». El corazón de Daniel se aceleró. Algo en su tono le decía que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría todo. «¿De qué hablas?», preguntó, ansioso por entender. Clara tomó aire, sabiendo que el momento había llegado. «Tengo una hija, Daniel. Sofía». Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas mientras observaba cómo la expresión de Daniel cambiaba por completo, pasando de la confusión al asombro, y finalmente, a la incredulidad. «¿Es tu hija?». El silencio que siguió fue abrumador. Daniel se quedó quieto, como si el tiempo se hubiera detenido. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Sofía, una hija, su hija. Las palabras flotaban en el aire, irreales, como si formaran parte de un sueño del que no podía despertar. «¿Qué? ¿Cómo?», balbuceó, incapaz de articular lo que sentía. «No quería que te detuvieras por nosotras», Clara continuó, sus lágrimas rodando por sus mejillas. «No quería arruinar tu vida ni tu carrera. Por eso nunca te lo dije. Pero ahora, ya no puedo seguir ocultándolo». Daniel se levantó de golpe, su mente llena de preguntas, emociones y, sobre todo, confusión. ¿Cómo podía ser verdad? ¿Cómo había vivido todo este tiempo sin saberlo? Y lo más importante, ¿qué iba a hacer ahora que lo sabía? Daniel permaneció de pie, inmóvil, mientras las palabras de Clara resonaban en su mente una y otra vez: «Es tu hija. Sofía, una niña que llevaba su sangre, una niña de la que no había sabido nada durante 5 largos años». Sus pensamientos corrían en todas direcciones, su mundo se desmoronaba a su alrededor, y lo único que podía sentir era una profunda confusión y dolor. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó finalmente, con la voz rota por la emoción. Su mirada se posó en Clara, quien aún tenía lágrimas en los ojos. «Tenía derecho a saberlo, Clara». Clara bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. Sabía que él tenía razón, pero en su momento había creído que estaba haciendo lo correcto, protegiéndolo de un futuro lleno de sacrificios que no le correspondían. Lo sé, Daniel», dijo, su voz temblando. «No tienes idea de lo difícil que fue para mí. Quería decirte, pero no podía. Victoria me amenazó,
me dijo que si te contaba, arruinaría tu carrera. Te amo tanto, y en ese momento creí que lo mejor para ti era seguir adelante sin nosotras. ¿Y cómo creíste que ocultarme esto era lo mejor? Daniel se pasó una mano por el cabello, claramente frustrado y herido. 5 años, Clara. 5 años en los que no tuve idea de que tenía una hija. ¿Sabes lo que eso significa? Clara no pudo responder de inmediato. Sabía que Daniel estaba en lo correcto. Había tomado una decisión basada en el miedo, una decisión que ahora estaba volviendo a atormentarla. No quería que abandonaras todo por nosotras, dijo en un susurro, su voz casi apagada por la culpa. Sabía que, si lo supieras, habrías renunciado a tus sueños. Daniel la miró con una mezcla de tristeza y enojo. ¿Y tú crees que eso era tu decisión? Replicó con voz firme. Yo tenía derecho a saberlo, Clara. Yo tenía derecho a elegir si quería estar allí para Sofía. No puedes haber tomado esa decisión por mí. Clara sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, pero se obligó a mantenerse firme. Sabía que no podía cambiar lo que había hecho, pero también sabía que no era el único motivo por el que había mantenido el secreto. Tenía miedo, confesó finalmente. No solo por ti, sino por mí. Sabía que si te lo decía, Victoria me haría la vida imposible. Ella siempre me odió, y sé que habría encontrado una manera de separarnos, de hacer que te alejaras de Sofía. El nombre de Victoria hizo que Daniel se tensara. Sabía que su madre nunca había aprobado su relación con Clara, pero la idea de que Victoria hubiera amenazado a Clara de esa manera lo enfurecía. ¿Mi madre te amenazó?, preguntó, su voz más baja, pero cargada de ira contenida. Clara asintió, limpiándose las lágrimas. Me ofreció dinero para que me deshiciera del bebé. Dijo que arruinaría tu vida si te lo decía. Y yo no quería ser la razón por la que perdieras todo por lo que habías trabajado. La habitación quedó en silencio. Las palabras de Clara colgaban en el aire, y Daniel sintió como la ira hacia su madre comenzaba a arder dentro de él. No podía creer lo que estaba escuchando. Su madre, la persona en la que siempre había confiado, había tratado de destruir algo tan importante en su vida. No puedo creer que ella hiciera eso, murmuró, más para sí mismo que para Clara. Clara lo observaba, sabiendo que el siguiente paso dependería completamente de él. Sabía que no había excusa suficiente para lo que había hecho, pero también sabía que había tomado la decisión basándose en el amor que sentía por él, aunque ahora eso ya no pareciera suficiente. No puedo cambiar lo que hice, dijo Clara, con la voz quebrada. Pero Sofía está aquí, y ella merece conocerte. Merece saber quién es su padre, y tú mereces estar en su vida, si es lo que quieres. Daniel miró a Clara, su expresión suavizándose ligeramente. Aunque el dolor y la ira seguían presentes, la idea de conocer a su hija, de ser parte de su vida, comenzaba a ocupar un lugar en su mente. Quiero conocerla, dijo finalmente, con voz suave pero decidida. Quiero ser parte de su vida. Clara asintió, sintiendo un alivio que no había experimentado en años. Sabía que el camino que tenían por delante no sería fácil, pero al menos ahora Daniel conocía la verdad, y eso era lo más importante. Ella es lo mejor que me ha pasado, Daniel, dijo, sonriendo a través de las lágrimas. Y estoy segura de que se enamorará de ti al instante. Daniel suspiró, pasándose una mano por la cara, como si intentara despejar los pensamientos que lo abrumaban. Necesito tiempo para procesar todo esto, admitió. Esto cambia todo, Clara. Mi vida, mis planes. Daniel se quedó en silencio unos segundos, observando la expresión de Clara. Y sobre todo, cambia lo que siento por ti. Clara sintió una punzada en el corazón al escuchar esas últimas palabras. Sabía que había causado mucho dolor, y que las heridas que había dejado en Daniel no sanarían fácilmente. Daniel, intentó decir algo, pero él la interrumpió. No sé cómo me siento respecto a nosotros, admitió Daniel, mirando a Clara con una expresión de dolor. Pero ahora tengo una hija, y eso es lo único que importa. Necesito conocerla, estar allí para ella. Clara asintió, entendiendo perfectamente lo que él decía. Su relación con Daniel era algo que no podía forzar.
Había demasiado dolor, demasiados secretos. Pero al menos podían empezar por Sofía, y eso era algo. Cuando estés listo, podemos planear cómo vas a conocerla, dijo Clara, con una sonrisa ligera. No quiero apresurarte. Sofía es una niña increíble, y sé que cuando la veas, entenderás todo. Daniel asintió, pero antes de que pudiera responder, un sonido familiar interrumpió la conversación. Era Isabela, que bajaba las escaleras en dirección a la cocina. Clara y Daniel intercambiaron una mirada rápida. Isabela no podía encontrarlos allí juntos, no en medio de todo lo que estaba sucediendo. Debes irte, susurró Clara con urgencia. No quiero causarte problemas con Isabela. Daniel, aún aturdido por todo lo que acababa de descubrir, asintió. Sabía que la conversación con Clara estaba lejos de haber terminado, pero por ahora, debía volver a su prometida antes de que las cosas se complicaran aún más. Volveremos a hablar de esto, dijo antes de girarse y salir rápidamente de la cocina, dejando a Clara sola nuevamente. Clara suspiró profundamente cuando la puerta se cerró detrás de él. Sabía que el reencuentro con Daniel no sería fácil, pero nunca había imaginado que sería tan complicado. El futuro de su hija dependía de lo que sucediera ahora, y eso la aterraba más que cualquier otra cosa. Mientras limpiaba la cocina, tratando de distraerse del caos emocional que sentía, pensó en lo que vendría a continuación. Daniel conocía la verdad, pero todavía quedaba mucho por resolver. ¿Qué pasaría cuando conociera a Sofía? ¿Cómo reaccionaría Victoria cuando descubriera que Clara y su hija seguían en la vida de su hijo? Y sobre todo, ¿cómo enfrentaría Clara la creciente sombra de Isabela, la prometida de Daniel, que ya sospechaba que algo andaba mal? Sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, pero lo único que deseaba era que, al final, Sofía tuviera la oportunidad de conocer al hombre que una vez había sido su gran amor. La mañana después del reencuentro entre Clara y Daniel llegó cargada de tensión. Los rayos del sol se filtraban a través de las cortinas de la pequeña habitación donde Clara había pasado la noche en vela, pensando en cómo todo había cambiado en cuestión de horas. Sofía dormía tranquilamente a su lado, ajena a la tormenta que se avecinaba. Mientras observaba a su hija, Clara sintió una mezcla de esperanza y miedo. Daniel conocería pronto a Sofía, y aunque era un paso necesario, no podía evitar sentir pánico por lo que eso podría significar para su vida y la de su hija. El día en la mansión Sandoval era particularmente agitado. Los últimos preparativos para la boda de Daniel con Isabela estaban en marcha, y la casa estaba llena de invitados y empleados corriendo de un lado a otro. Clara, como parte del personal de servicio, debía asegurarse de que todo estuviera en orden, aunque el peso de la verdad revelada la mantenía inquieta. Mientras Clara limpiaba la sala principal, con la mente perdida en los recuerdos de la conversación de la noche anterior con Daniel, la voz de Isabela resonó detrás de ella. «Tú. Clara, ¿verdad?», preguntó Isabela, con un tono que, aunque amable en apariencia, escondía una frialdad latente. Clara giró lentamente, enfrentándose a la mujer que estaba a punto de casarse con el hombre que una vez había sido todo para ella. Isabela era hermosa, sofisticada y, sobre todo, completamente ajena a la historia que unía a Clara y Daniel. «Sí, señora», respondió Clara, intentando mantener la compostura. Isabela la miró fijamente durante un momento, evaluándola, como si tratara de entender algo que aún no lograba descifrar. «He notado que mi prometido te miraba mucho anoche», dijo finalmente, con una sonrisa falsa en sus labios. «¿Acaso lo conoces de algún lado?». El corazón de Clara se aceleró, pero intentó mantener la calma. No podía permitir que Isabela descubriera la verdad, al menos no todavía. «Nos conocimos hace mucho tiempo, cuando éramos más jóvenes», respondió Clara, tratando de sonar casual. «Pero nada importante». Isabela arqueó una ceja, claramente no convencida. «¿De verdad?», dijo, dando un paso más cerca de Clara. «Porque parecías muy incómoda anoche cuando lo mirabas. Y déjame decirte algo, Clara, no me gustan los secretos, y mucho menos en mi casa». Clara tragó saliva, sintiendo cómo la situación se volvía cada vez más peligrosa. Sabía que Isabela estaba empezando a sospechar, y eso solo podía empeorar las cosas.
No hay ningún secreto, mintió Clara, sabiendo que sus palabras sonaban huecas incluso para ella misma. Isabela se cruzó de brazos, con una sonrisa amarga en el rostro. Espero que sea cierto, porque no quiero problemas en mi boda, dijo, su tono dejando claro que la advertencia iba en serio. Con un último vistazo despectivo, Isabela se dio la vuelta y se alejó, dejando a Clara temblando de nervios. Sabía que la conversación no había terminado allí. Isabela era una mujer poderosa, y Clara temía que fuera capaz de hacer cualquier cosa para proteger lo que consideraba suyo. Horas más tarde, la celebración alcanzó su punto culminante. Los invitados disfrutaban de la velada en el gran salón de la mansión, entre risas, música y brindis por los futuros esposos. Clara seguía trabajando en silencio, intentando mantenerse lo más lejos posible de Daniel y, sobre todo, de Isabela. Sin embargo, cada vez que pasaba cerca de Daniel, sentía su mirada posada en ella, una mezcla de preguntas sin respuesta y confusión en sus ojos. Finalmente, el inevitable momento llegó. Mientras Clara servía una bandeja de copas de vino a los invitados, Daniel se levantó de su asiento, cruzando el salón hacia ella con decisión. Los ojos de todos los presentes siguieron sus pasos, especialmente los de Isabela, quien observaba desde el otro lado de la sala con una creciente sensación de alarma. Clara, dijo Daniel, su voz suave pero firme mientras la alcanzaba. Necesitamos hablar. El corazón de Clara se hundió en su pecho. No quería tener esta conversación frente a todos, y mucho menos frente a Isabela. Pero antes de que pudiera responder, la voz de Isabela resonó desde detrás de ellos. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Isabela, acercándose rápidamente con una sonrisa que apenas disimulaba su furia. Daniel, cariño, ¿qué haces hablando con una de las empleadas? Daniel giró hacia Isabela, con una expresión de calma, pero sus ojos reflejaban la tensión interna que sentía. Isabela, necesito hablar con Clara. Es importante. Isabela frunció el ceño, sus ojos moviéndose rápidamente entre Daniel y Clara. La sospecha que había sentido antes se convirtió en algo mucho más peligroso. ¿Qué es tan importante que necesitas hablar con ella?, preguntó Isabela, su voz gélida. ¿Acaso me estás ocultando algo, Daniel? Daniel vaciló por un momento, pero antes de que pudiera responder, Isabela lanzó una risa amarga. Oh, ya entiendo, dijo, su tono cargado de sarcasmo. No puede ser que... Esta mujer es alguien de tu pasado, ¿verdad? ¿Es por eso que no has dejado de mirarla en toda la noche? Los murmullos comenzaron a extenderse entre los invitados, quienes observaban la escena con creciente interés. Clara sintió como su estómago se revolvía. No quería ser el centro de atención, y mucho menos bajo esas circunstancias. Isabela, por favor, no es lo que piensas, dijo Daniel, intentando mantener la situación bajo control. Pero Isabela ya no escuchaba. Su furia estaba desatada, y sus ojos se clavaron en Clara con un desprecio absoluto. No puedo creer que esto esté pasando, exclamó, sin molestarse en bajar la voz. Tú. Una simple empleada. ¿Qué tipo de relación crees que puedes tener con mi prometido? Clara sintió las miradas de todos los presentes sobre ella. Su respiración se aceleró y quiso salir corriendo de allí, desaparecer de la humillación pública que estaba viviendo. Pero antes de que pudiera moverse, Daniel intervino, esta vez con un tono más firme. Basta, Isabela, dijo, alzando la voz lo suficiente para acallar los murmullos de los invitados. No es lo que crees. Clara tiene algo que decirme, algo importante que debes saber. Isabela soltó una carcajada incrédula. ¿Algo que debes saber? ¿Qué podría decirte ella que sea tan importante?, preguntó con sarcasmo. ¿Qué puede decir una simple empleada que sea más importante que lo que estamos construyendo tú y yo? Daniel la miró directamente a los ojos, susurrando las palabras que Isabela no esperaba escuchar. Es la madre de mi hija. El silencio cayó sobre la sala como una losa. Los invitados se quedaron paralizados, procesando lo que acababan de escuchar. Isabela, por su parte, dio un paso hacia atrás, su rostro contrayéndose en una mezcla de shock y horror. ¿Qué?, balbuceó,
sin poder asimilar lo que Daniel acababa de decir. Clara, incapaz de soportar la mirada de Isabela, dejó caer la bandeja que sostenía, el estruendo de las copas al romperse resonando en el salón como un golpe final. Isabela, ahora completamente fuera de sí, se giró hacia Daniel. ¿Cómo pudiste ocultarme esto?, demandó, con la voz rota por la ira y el dolor. Me has humillado frente a todos. Daniel, todavía aturdido por la confesión, no pudo decir nada. Sabía que había llegado el momento en que las mentiras y los secretos se habían revelado, pero nunca había querido que fuera así, de manera tan pública y cruel. Clara, sintiendo que no podía quedarse allí un segundo más, corrió hacia la salida, sus lágrimas desbordándose mientras los invitados la miraban en silencio, susurrando entre ellos. Isabela se quedó allí, completamente sola en medio de la sala, su mundo desmoronándose ante la verdad que acababa de escuchar. Daniel, incapaz de enfrentarse a la realidad que acababa de desatarse, solo pudo ver cómo la mujer a la que una vez había amado desaparecía por la puerta. El caos estaba servido, y nada volvería a ser igual. Clara corrió por los pasillos de la mansión sin mirar atrás, las lágrimas cayendo por su rostro, mezclándose con la vergüenza y el dolor que sentía. La humillación de ser expuesta delante de todos, de ver a Isabela destrozada por una verdad que jamás quiso revelar de esa manera, la hacía sentir que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Sofía, pensaba mientras sus manos temblaban al abrir la puerta trasera de la mansión. ¿Cómo le afectará todo esto? Al salir al jardín, Clara inhaló profundamente el aire fresco de la noche, intentando calmar su agitación, pero todo parecía demasiado abrumador. Había mantenido la verdad oculta durante 5 largos años, y ahora, en un solo momento, todo se había desmoronado. Sabía que tenía que ser fuerte, pero el peso de las miradas, el juicio y la traición hacia Daniel y hacia sí misma la aplastaban. Mientras se apoyaba en la barandilla, intentando recuperar el control, escuchó pasos apresurados detrás de ella. Era Daniel. «Clara, espera», gritó, con una mezcla de desesperación y preocupación en su voz. Clara se dio la vuelta, secándose las lágrimas rápidamente, pero sin poder ocultar su sufrimiento. Daniel se detuvo frente a ella, con el rostro tenso, todavía en shock por la revelación y las consecuencias de lo que acababa de suceder. «No quería que lo supieras así», susurró Clara, con la voz rota. «Nunca quise que todo saliera a la luz de esta manera». Daniel la miró en silencio por un momento, aún procesando todo. Finalmente, dio un paso hacia ella, su expresión suavizándose levemente. «Clara, no puedo entender cómo hemos llegado hasta aquí», dijo, su voz temblorosa. «Me has ocultado tanto, y yo también cometí errores, pero tenemos una hija. Una hija que no conozco. Necesito saber más, necesito entender por qué lo hiciste». Clara lo miró con el corazón pesado, queriendo explicarse, pero sabiendo que no había excusas que pudieran borrar el dolor que ambos habían sentido. Aún así, debía intentarlo. «Lo hice porque pensé que era lo mejor para ti», Daniel, empezó, con la voz entrecortada. «No podía permitir que dejaras tu carrera, que renunciaras a todo por nosotras. Tu madre me dejó claro que arruinaría tu vida si te lo decía. Y pensé que sería más fácil si solo te ibas». Daniel negó con la cabeza, incrédulo. «Clara, debiste haber confiado en mí», exclamó. «Todo esto podría haber sido diferente si me lo hubieras dicho desde el principio. Sofía, nuestra hija, merece más que esto». El silencio que siguió estuvo cargado de emociones no expresadas. Ambos sabían que no había vuelta atrás, que las decisiones que habían tomado les habían robado la posibilidad de una vida diferente. Pero ahora había algo más grande en juego, Sofía. «Tienes razón», dijo Clara finalmente, con la voz más firme. «Cometí muchos errores, y lamento tanto haberte alejado. Pero nunca, ni por un segundo, dejé de pensar en ti. Y Sofía, ella es lo único que ha dado sentido a todo esto. No quiero que sufra más por nuestras decisiones». Daniel la observó, sus pensamientos corriendo rápidamente. Sofía. Era como si esa palabra lo anclara a la realidad de manera irrevocable. Tenía una hija.
Una niña que no conocía, y que ahora formaba parte de su vida de la manera más inesperada. Quiero conocerla, Clara, dijo con voz suave, casi suplicante. Quiero ser parte de su vida, pero no sé cómo hacerlo. Todo esto es tan nuevo para mí. Clara asintió, con una leve sonrisa triste. Lo sé. Y lo entiendo. Pero te prometo que Sofía es una niña increíble. Te va a querer tanto como te quise yo, como te quiero aún. Clara se detuvo, consciente de que había revelado más de lo que había planeado. Bajó la cabeza, avergonzada. Daniel se acercó un poco más, buscando su mirada. Clara, empezó a decir, pero fue interrumpido por la llegada de Isabela, quien irrumpió en el jardín como una tormenta. ¿Qué es esto?, gritó Isabela, con los ojos desorbitados por la ira. ¿Crees que puedes dejarme en medio de nuestra fiesta para venir a hablar con ella? Daniel giró hacia Isabela, sabiendo que la situación se estaba volviendo más complicada de lo que podría manejar. Isabela, por favor, no hagas esto aquí, dijo en tono bajo, intentando calmarla. Pero Isabela no estaba dispuesta a escuchar razones. Su furia, alimentada por el dolor y la humillación pública, estaba fuera de control. ¿No haga qué?, espetó Isabela. ¿Decir la verdad? He sido humillada frente a todos por algo que tú ocultaste. Y todo por culpa de esta mujer. Las palabras de Isabela eran como cuchillos que atravesaban a Clara. Sabía que la situación no podía empeorar, pero cada segundo que pasaba se sentía más indefensa. Isabela avanzó hacia ella, sin contener su desprecio. Tú, gritó, señalando a Clara con el dedo. No sé quién te crees que eres, pero no voy a permitir que arruines mi vida. Daniel es mío, y no voy a dejar que tú ni esa niña interfieran. Clara intentó retroceder, sintiendo la hostilidad de Isabela como una fuerza opresiva. Daniel, dándose cuenta del peligro que representaba la situación, intervino rápidamente. Isabela, basta, exclamó, colocando una mano firme sobre su brazo para detenerla. Esto no tiene que ver contigo ni conmigo, sino con Sofía. Clara y yo tenemos que resolver esto, y te pido que nos des espacio. Pero Isabela no estaba dispuesta a escuchar razones. ¿Espacio? ¿Eso es lo que quieres?, dijo con voz rota. Has hecho todo esto detrás de mi espalda. Me has mentido todo este tiempo, y ahora pretendes que me aparte para que juegues a la familia feliz con esta mujer. No lo permitiré. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Isabela mientras se daba cuenta de que, poco a poco, estaba perdiendo el control de todo lo que había construido con Daniel. Sin embargo, Daniel sabía que las cosas entre ellos nunca volverían a ser como antes. La verdad que Clara había revelado había cambiado todo. Isabela, lo siento, dijo Daniel con voz suave, su mirada llena de compasión. Pero no puedo ignorar que tengo una hija. Y aunque esto no era lo que planeábamos, necesito hacer lo correcto por Sofía. Isabela lo miró, herida y traicionada. ¿Así de fácil, Daniel? ¿Vas a dejar todo lo que hemos construido por un error del pasado?, preguntó, su voz temblando de incredulidad. Daniel negó con la cabeza, sabiendo que no importaba lo que dijera, nada calmaría el dolor que Isabela estaba sintiendo. No es un error, Isabela, respondió con firmeza. Sofía es mi hija, y no puedo ignorarla. Entiendo que esto es difícil para ti, pero necesito hacer lo correcto. Isabela retrocedió lentamente, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y furia. Sabía que, en ese momento, había perdido a Daniel. Todo lo que habían construido juntos se desmoronaba ante la verdad que Clara había traído de vuelta a sus vidas. Te odio, susurró Isabela, antes de girarse y correr de vuelta hacia la mansión, dejando a Daniel y Clara solos una vez más. El silencio que siguió fue abrumador. Daniel se quedó allí, mirando el lugar donde Isabela había desaparecido, sabiendo que acababa de perderla. Pero al mismo tiempo, sabía que no podía retroceder. Su vida había cambiado para siempre, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Lo siento tanto, Daniel, murmuró Clara, sintiendo el peso de la culpa sobre sus hombros. Daniel la miró, sus ojos reflejando una mezcla de cansancio y determinación.
No es tu culpa, Clara. No completamente. Todos tomamos decisiones que nos trajeron hasta aquí. Ahora tenemos que encontrar una manera de seguir adelante, dijo con un suspiro. Clara asintió, sabiendo que no sería fácil, pero al menos ahora, con la verdad al descubierto, podrían comenzar a sanar. Lo que más importa ahora es Sofía, dijo Daniel con voz suave, casi como una promesa. No sé qué pasará entre nosotros, pero haré todo lo posible para ser un buen padre para ella. Clara sonrió levemente, sintiendo una chispa de esperanza en medio del caos. Gracias, Daniel. Eso es lo único que siempre he querido. Y aunque el futuro seguía siendo incierto y lleno de desafíos, Clara y Daniel sabían que, por primera vez en años, estaban en el camino correcto, juntos en lo que realmente importaba, Sofía. El eco de los pasos de Isabela resonó en la mansión, dejando tras de sí una estela de silencio y tensión. Clara permanecía quieta, observando cómo Daniel se mantenía inmóvil, con la mirada perdida. Todo lo que había temido durante los últimos 5 años se había manifestado de la peor manera posible. La verdad, aquella que había ocultado para protegerlo, había explotado, y ahora nada podría volver a ser como antes. El viento suave de la noche acariciaba el jardín, pero a Clara le resultaba imposible sentir alivio. Sabía que el camino que ambos habían tomado los llevaría por rutas llenas de dolor, pero también estaba segura de que, al final, lo más importante era que Daniel y Sofía pudieran conectar como padre e hija. Daniel rompió el silencio con un suspiro profundo. Sus ojos reflejaban una mezcla de cansancio y resolución. Cuando habló, su voz era suave, pero cargada de una sinceridad que Clara no había escuchado en mucho tiempo. No puedo creer todo lo que ha pasado, Clara. Nunca imaginé que mi vida cambiaría tanto en tan poco tiempo. Hizo una pausa, pasando una mano por su cabello. Pero aquí estamos. Y ahora, lo único que puedo pensar es en cómo recuperar el tiempo perdido con Sofía. Clara asintió. Sabía que ese sería el siguiente paso. Sofía era lo único que realmente importaba ahora, y aunque el camino sería difícil, había una parte de ella que creía que Daniel haría lo correcto, que sería el padre que su hija necesitaba. Sofía es una niña increíble, dijo Clara, su voz más firme esta vez. Es dulce, curiosa, y tiene ese mismo brillo en los ojos que tú solías tener cuando hablabas de tus sueños. No quería privarla de ti, pero tenía miedo de lo que pudiera pasar si todo salía mal. Daniel la miró con tristeza, comprendiendo el peso que Clara había llevado todo ese tiempo. Lo sé. Y lamento que hayas tenido que hacerlo sola. Sé que nada de lo que diga puede borrar lo que pasó, pero quiero ser parte de su vida. No voy a fallarle. Clara sonrió débilmente, sintiendo una chispa de esperanza en medio de toda la confusión. Gracias, Daniel. Eso es lo más importante para mí, respondió, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. No te voy a pedir que dejes todo lo que tienes por nosotras, solo quiero que Sofía tenga un padre. Lo tendrá, Clara, respondió Daniel con determinación. No sé cómo será este proceso, pero quiero estar allí para ella, desde hoy. No quiero perder más tiempo. Clara lo observó por un momento, sin poder evitar la oleada de emociones que la inundaba. Durante tanto tiempo había imaginado cómo sería este momento, y aunque había llegado de la peor manera, la sinceridad en los ojos de Daniel le daba algo que no había sentido en años: esperanza. «Podrías venir a verla mañana», propuso Clara, su voz suave pero firme. «Quizás podrías conocerla sin que ella sepa quién eres, al menos al principio. Necesito que el encuentro sea gradual, para no confundirla». Daniel asintió. Sabía que no podía irrumpir en la vida de Sofía como si nada hubiera pasado. Tendría que ganarse su confianza, paso a paso. «Me parece bien», dijo, con una sonrisa leve. «Quiero hacer las cosas bien, Clara. Por ella». Clara sintió que su corazón se calmaba ligeramente, aunque el futuro seguía siendo incierto. Ambos estaban en el mismo camino, y ese era un paso importante. Al día siguiente, la tensión aún flotaba en el ambiente de la mansión Sandoval.
La noticia del escándalo que había estallado en la fiesta de compromiso entre Daniel e Isabela no había tardado en filtrarse entre los invitados, aunque muchos optaron por no mencionar el tema directamente. Isabela, que había pasado la noche encerrada en su habitación, se negó a ver a Daniel cuando intentó hablar con ella. Había algo definitivo en su silencio, como si la brecha entre ambos ya no pudiera repararse. Daniel, sin embargo, estaba completamente enfocado en lo que vendría después. El escándalo y el caos que había dejado a su paso parecían irrelevantes ahora que sabía que tenía una hija. La única preocupación en su mente era cómo acercarse a Sofía sin causarle daño. Clara lo había invitado a su pequeño apartamento esa tarde para que conociera a Sofía por primera vez. Aunque la idea de enfrentarse a su hija lo llenaba de nervios, también sentía una extraña paz. Finalmente, iba a ver a la niña que llevaba su sangre, aquella pequeña persona que había vivido sin él durante tanto tiempo. Cuando llegó al apartamento, Clara lo recibió con una sonrisa nerviosa. Estaba claro que ambos compartían el mismo miedo. ¿Y si Sofía no lo aceptaba? ¿Y si, de alguna manera, era demasiado tarde? Está en su cuarto, jugando, dijo Clara en voz baja, mientras lo guiaba al interior. Le he dicho que un amigo va a venir a visitarnos. No quería que se sintiera presionada. Daniela sintió, con el corazón latiendo rápidamente. Gracias por hacerlo así. No quiero abrumarla. Clara lo condujo hacia la pequeña sala de estar, donde Sofía jugaba con una muñeca. La niña, con su cabello oscuro y los ojos grandes y brillantes, se veía tranquila, concentrada en su juego. Al ver a Daniel, alzó la vista con curiosidad, pero no con miedo. Sofía, este es Daniel, dijo Clara con suavidad. Es un amigo mío. Sofía miró a Daniel con una mezcla de curiosidad e inocencia. Él, sin saber exactamente qué hacer, se agachó para estar a su nivel. Hola, Sofía, dijo, su voz cargada de emoción. Es un placer conocerte. La niña lo miró detenidamente, como si lo estuviera estudiando. Luego, sin previo aviso, le sonrió, una sonrisa tan llena de luz que Daniel sintió que su corazón se derretía. Era un reflejo de él mismo, de todo lo que había sido y de todo lo que ahora tenía ante él. Hola, Daniel, respondió Sofía con una voz alegre y clara. ¿Quieres jugar conmigo? Clara, que observaba la escena desde la distancia, no pudo evitar sonreír con alivio. Sabía que ese era solo el primer paso de muchos, pero era un buen comienzo. Daniel asintió, sonriendo ampliamente, sintiendo como una emoción nueva lo invadía. La niña que tenía frente a él, su hija, le estaba ofreciendo un espacio en su pequeño mundo, y él no pensaba desperdiciar esa oportunidad. Claro que sí, respondió, tomando asiento junto a ella. Y mientras jugaban, Daniel sintió que, a pesar de todo el dolor y las decisiones equivocadas, tal vez aún había tiempo para construir algo hermoso con Sofía, algo que ni los secretos ni el pasado podrían destruir. El encuentro con Sofía había sido más emotivo de lo que Daniel esperaba. Cuando se despidió esa tarde, su mente era un torbellino de emociones. Había jugado con ella durante un par de horas, y aunque no le había revelado aún quién era realmente, el tiempo compartido le había mostrado lo maravillosa y llena de vida que era su hija. Cada vez que la veía sonreír o reír, no podía evitar sentir una profunda conexión con ella, una conexión que había estado perdida durante los últimos 5 años. Pero a medida que se alejaba del apartamento de Clara, la realidad comenzaba a asimilarse de nuevo en su mente. Isabela, Victoria, su carrera, todo se mezclaba en una maraña de problemas que no sabía cómo resolver. Su compromiso con Isabela, que hasta hacía pocos días parecía una certeza inamovible, ahora se tambaleaba como una torre a punto de caer. Y Victoria, su madre, que había orquestado tantos secretos, ahora quedaba en una posición de culpabilidad que él no podía simplemente ignorar. De vuelta en su habitación del hotel, Daniel se sentó frente a la ventana, mirando la ciudad que se extendía ante él. Era irónico cómo la vida que había construido parecía tan frágil en ese momento. Todo lo que había logrado como atleta, todo lo que había planeado con Isabela, ahora no parecía tener el mismo valor frente a la verdad de Sofía. Una suave llamada a la puerta lo sacó de sus pensamientos. Sabía quién era antes de abrir.
Victoria entró, con su habitual aire de seguridad, pero había algo diferente en ella. Sus ojos, que siempre habían reflejado orgullo, ahora parecían más apagados. «Hijo, tenemos que hablar», dijo sin preámbulos, cerrando la puerta tras de sí. Daniel no respondió de inmediato. Sabía que esta conversación era inevitable, pero no estaba preparado para enfrentar la traición de su propia madre. ¿Sobre qué?, respondió finalmente, su tono más frío de lo que había planeado. Victoria lo miró, claramente incómoda por la tensión que ahora colgaba entre ellos. «Sé que estás molesto», comenzó. «Pero todo lo que hice fue para protegerte, Daniel. Esa chica, Clara, no era buena para ti. Sabes que siempre he querido lo mejor para ti, y ella no era parte de ese plan». Daniel la miró con incredulidad. Sabía que su madre siempre había sido controladora, pero escuchar esas palabras, después de todo lo que había descubierto, lo llenaba de rabia. «¿Protegerme?», repitió, levantándose de la silla y enfrentándola. «¿Cómo crees que me protegiste, mamá? ¿Ocultando a mi propia hija de mí durante 5 años? ¿Amenazando a Clara para que se alejara?». Victoria lo miró con los ojos entrecerrados, como si estuviera a punto de dar una excusa, pero Daniel la detuvo con un gesto de la mano. «No, no quiero excusas», dijo con firmeza. «Quiero que entiendas lo que hiciste. Me quitaste la oportunidad de estar presente en la vida de Sofía. Ella podría haber crecido con su padre, pero en lugar de eso, crecí creyendo que Clara me había abandonado. Que había encontrado a otro hombre. Todo por tu egoísmo». Victoria, aunque siempre orgullosa, esta vez parecía perder terreno. Su rostro se suavizó ligeramente, como si finalmente comprendiera el daño que había causado. «Solo quería que tuvieras éxito, Daniel», susurró, con un tono que mostraba una grieta en su habitual arrogancia. «Quería que alcanzaras tus sueños, sin distracciones». «¿A qué costo?», preguntó Daniel, su voz más suave, pero llena de dolor. «Porque sí, logré mucho en estos años, pero también perdí mucho. Y ahora tengo una hija a la que apenas estoy conociendo, gracias a tus decisiones». El silencio que siguió fue espeso y doloroso. Victoria, que había sido una figura dominante en su vida, ahora parecía más pequeña, más vulnerable. Daniel sabía que su madre siempre había querido lo mejor para él, pero sus métodos habían sido destructivos. Y ahora, ambos estaban pagando el precio. Finalmente, Victoria rompió el silencio. «Lo siento, hijo», dijo en un susurro, las lágrimas comenzando a acumularse en sus ojos. «No pensé en lo que te estaba quitando. Solo quería lo mejor para ti». Daniel la observó, sintiendo una mezcla de compasión y enojo. Sabía que su madre lo amaba, pero su manera de controlar su vida lo había dejado profundamente herido. «Es demasiado tarde para cambiar lo que pasó», respondió finalmente. «Pero ahora tengo que pensar en Sofía. No sé cómo va a ser mi relación con ella, pero estoy decidido a ser parte de su vida, con o sin tu aprobación». Victoria asintió, sabiendo que no podía hacer nada más. «Solo espero que puedas perdonarme algún día», dijo antes de levantarse lentamente y salir de la habitación, dejando a Daniel solo con sus pensamientos. Al día siguiente, Daniel decidió centrarse en lo más importante, Sofía. Sabía que el camino por delante sería complicado, pero también sabía que tenía que enfrentarlo con valentía. Durante los siguientes días, comenzó a visitarla más a menudo, siempre de manera casual, como un amigo de su madre. Cada visita le permitía conocer mejor a su hija, y cada vez que la veía, sentía que el vínculo entre ellos se fortalecía. Clara, por su parte, observaba estos momentos con una mezcla de emociones. Sabía que Daniel estaba haciendo un esfuerzo sincero por conectar con Sofía, y eso le traía un alivio profundo. Sin embargo, no podía ignorar el miedo que sentía. ¿Y si Daniel decidía luchar por la custodia? ¿Y si Isabela seguía interfiriendo en sus vidas? Un día, mientras Daniel y Sofía jugaban en el parque, Clara decidió abordar ese miedo. «Daniel», dijo, mientras observaba a su hija correr por el césped. «Tengo que preguntarte algo». Daniel, que estaba observando a Sofía con una sonrisa, la miró con curiosidad. «Dime».
Clara respiró hondo, sabiendo que la conversación sería delicada. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó, con la voz cargada de incertidumbre. No sé qué esperar de todo esto. Estás haciendo un esfuerzo increíble con Sofía, y te lo agradezco. Pero, ¿y tú? ¿Qué va a pasar con tu vida, con Isabela? El rostro de Daniel se tensó levemente al escuchar el nombre de Isabela. Sabía que esa era una pregunta que había estado evitando responder, incluso a sí mismo. No lo sé, Clara, respondió sinceramente. Isabela está herida, y no sé si nuestra relación podrá recuperarse después de todo esto. Pero mi prioridad ahora es Sofía. Quiero estar allí para ella, sin importar lo que pase con mi vida personal. Clara asintió, pero su preocupación no desapareció. Solo quiero asegurarme de que Sofía no termine atrapada en medio de todo esto, dijo, con voz temblorosa. No quiero que su vida sea complicada por los problemas entre tú e Isabela, o entre tú y yo. Daniel la miró con seriedad. Te lo prometo, Clara. Sofía será lo primero. No voy a dejar que sufra por los errores que cometimos. Haré todo lo que esté en mis manos para asegurarme de que tenga una vida tranquila y feliz, sin importar lo que pase entre nosotros. Clara sintió un alivio momentáneo ante esas palabras. Sabía que el futuro seguía siendo incierto, pero al menos ahora, Daniel estaba comprometido con su hija. Eso era lo más importante. Daniel enfrenta a su madre, Victoria, después de descubrir cómo manipuló la situación para separar a Clara y ocultar a Sofía. Victoria admite sus errores, reconociendo que quería proteger la carrera de su hijo, pero Daniel deja claro que no puede perdonarla de inmediato. Aunque siente compasión por su madre, la relación entre ellos está rota y Daniel se compromete a enfocarse en ser un buen padre para Sofía. Más tarde, Daniel visita a Sofía y tiene su primer contacto significativo con ella, comenzando a construir una relación. Clara, aunque nerviosa por la reacción de Sofía al conocer a su padre, siente alivio al ver que todo va bien. Daniel y Clara comienzan a confrontar sus sentimientos hacia el pasado y hacia ellos mismos. Aunque ambos aún están llenos de miedos e inseguridades, reconocen que no pueden seguir evadiendo la conversación sobre su relación. Daniel le confiesa a Clara que sigue amándola, pero también admite que no sabe si podrán superar todo lo ocurrido. Clara, por su parte, comparte sus propios temores sobre repetir los errores del pasado. Finalmente, deciden intentar reconstruir su relación lentamente, poniendo a Sofía como prioridad, pero con la esperanza de poder encontrar un camino juntos como pareja. Victoria intenta reconectarse con Sofía, queriendo ser parte de su vida como abuela. Clara, aún resentida, se siente incómoda permitiendo la relación, pero acepta que Sofía necesita conocer a su abuela. Aunque Victoria está arrepentida, el perdón no llega fácilmente para Clara, quien sigue cargando el peso de las decisiones que Victoria tomó en el pasado. Sin embargo, por el bienestar de su hija, Clara permite que Victoria comience a tener visitas regulares, aunque la relación entre ambas sigue siendo tensa. Clara y Daniel comienzan a notar que, a pesar de su decisión de seguir adelante, las tensiones cotidianas y el pasado siguen afectando su relación. Tienen momentos de confrontación y desacuerdos, especialmente cuando las expectativas sobre el otro no se cumplen. Sin embargo, después de una discusión, ambos se comprometen a seguir trabajando juntos para superar sus miedos y problemas. A medida que avanzan, reconocen que están en un proceso de reconstrucción y deben ser pacientes entre ellos. Con el tiempo, Clara y Daniel continúan dando pequeños pasos para reconstruir su relación, pero las dudas siguen presentes. Clara sigue cargando con el miedo a que las cosas se desmoronen otra vez, mientras que Daniel también teme no poder cumplir con las expectativas. Después de una conversación sincera y emotiva, ambos deciden seguir adelante, aunque con la comprensión de que deben ser honestos sobre sus sentimientos y necesidades. Deciden no solo estar juntos por Sofía, sino porque realmente quieren intentarlo de nuevo como pareja. Clara y Daniel enfrentan sus miedos de manera más directa. Clara confiesa que tiene miedo de que todo vuelva a fallar, pero Daniel le asegura que, aunque no puede prometer que no cometerán errores, está dispuesto a enfrentarlos juntos. Deciden comprometerse mutuamente y dejar de lado el temor, dispuestos a avanzar con paciencia. Mientras tanto,
Victoria sigue intentando acercarse a Sofía, y aunque la relación entre Clara y ella sigue siendo tensa, ambas empiezan a encontrar un equilibrio por el bien de la niña. A pesar de las dificultades, Clara y Daniel sienten que están listos para enfrentar el futuro juntos. Después de atravesar tantos desafíos, Clara y Daniel finalmente lograron encontrar la paz que tanto buscaban. El camino no fue fácil, pero ambos descubrieron que el verdadero amor no consiste en la perfección, sino en la voluntad de reconstruir, de sanar y de seguir adelante, a pesar del miedo. Sofía, ahora rodeada del cariño de sus padres, se convirtió en el lazo que los unió de manera irrompible. Y aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecen por completo, Clara y Daniel aprendieron a vivir con ellas, usándolas como recordatorio de que el amor, la honestidad y la paciencia son los pilares de cualquier relación duradera. Victoria, por su parte, entendió que su control había causado mucho daño, pero su arrepentimiento genuino y el deseo de reconectar con su familia le permitió tener una segunda oportunidad. Aunque su relación con Clara nunca fue fácil, ambas encontraron un punto en común, el amor incondicional por Sofía. El final no fue perfecto, pero así es la vida, llena de altibajos, de momentos de duda y reconciliación. Sin embargo, lo más importante es que todos los personajes encontraron la manera de seguir adelante, juntos, enfrentando el futuro con esperanza. Clara y Daniel comprendieron que su historia no era solo de segundas oportunidades, sino de crecimiento. Decidieron caminar hacia el futuro tomados de la mano, conscientes de que, aunque el pasado dejó heridas, también los preparó para un amor más fuerte y maduro. Y así concluye esta historia llena de drama, amor y redención. Un recordatorio de que, aunque los errores del pasado pueden perseguirnos, siempre es posible empezar de nuevo. Si te ha gustado esta historia llena de drama, amor y superación, no olvides darle like al video. Suscríbete al canal para no perderte más contenido como este, y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Y por supuesto, déjanos un comentario aquí abajo, nos encantaría saber qué te pareció el final y qué otros temas te gustaría ver en futuras historias. Gracias por vernos, y nos vemos en el próximo video.